Hola a todos, hoy día les voy a explicar acerca de Calc, que es la hoja de cálculo del paquete de LibreOffice. Este tiene una interfaz muy parecida, como podemos ver, a Excel. Sin embargo, tiene algunas diferencias. Una de ellas es que en Excel cada una de estas pestañas se detalla acá abajo con sus respectivos iconos, pero en Calc al dar clic lo que vemos es que se desliza un cuadro de texto en el cual se ven también cada una de estas opciones. También tenemos lo que es la pestaña editar, la pestaña ver, insertar, formato, herramientas, datos, ventana y ayuda. En la parte de aquí abajo, a diferencia de Excel, se detalla lo que es guardar, algunas características que tenemos en Excel, pero repartidas en las pestañas. Tenemos lo que es imprimir, el formato de la letra, el tamaño de la letra, negrita, cursiva, subrayado, lo que es la revisión ortográfica, el cortar, el copiar, el pegar, el alinear el texto dentro de la celda, en deshacer, volver a hacer, rehacer lo que anteriormente habíamos borrado, el formato que se le va a dar al texto y lo que es en cuanto a los números, al formato numérico, eliminar o añadir decimales. Tenemos lo que es los hipervínculos, el ordenar ascendente y descendentemente, añadir gráficos, añadir imágenes y también lo que es dar bordes a un cuadro que hayamos seleccionado o algunas celdas que hayamos seleccionado, y también lo que es dar fondo o características a la celda y características a las letras, como es el color. Vamos a enseñar cómo se le da formato a lo que es la celda. Para esta hay una opción en la pestaña formato que nos permitirá en un solo cuadro de texto dar todas las características que deseamos según lo que nos convenga. Vamos a la pestaña de formato y seleccionamos la opción celdas. Vamos a dar características a estas celdas de aquí para que este cuadro de aquí se vea más atractivo. Una vez abierto este cuadro de texto, podemos visualizar que tiene diferentes también pestañas o opciones. Que tenemos número. Número, aquí se da el formato o la categoría a la celda. Puede ser texto, puede ser hora, fecha, moneda y porcentaje. Puede darse el formato también de cómo se va a delimitar en cuanto a miles y a decimales. Tenemos el idioma, tenemos la fuente, que es la característica que va a tener o el tipo de letra que va a tener nuestra letra. Tenemos el estilo, que puede ser negrita, puede ser cursiva, y el tamaño de esto. Tenemos efectos en la fuente, que es el color de la letra. Tenemos el relieve y el contorno y la sombra, también se les pueden dar. El subrayado, que es en la parte de arriba, y el subrayado, que se da en la parte de abajo del texto. También se le puede dar la alineación, que es en qué parte de la celda se va a alinear el texto. Puede ser izquierda, centro, derecha, justificado, entre otros. Tenemos que también se le puede dar color a los bordes de la celda y el fondo. Vamos a darle un fondo azul. Y también tenemos lo que es la opción protección a la celda. Vamos a dejarla en azul. Y a continuación vamos a ver las características de la celda. También se pueden hacer más grandes, como se vio aquí, se pueden hacer más pequeñas en cuanto a lo que es el ingreso del texto de forma más cómoda. Vamos a pasar a lo que se fundamenta este video, que es la explicación de las funciones, tanto matemáticas, estadísticas, de información o lógica. Vamos a empezar por presentar este cuadro
en el cual nos permite ver que detalla cada uno de los ingresos por mes. Nos pide un monto por año y un monto por ingreso. Nos pide el máximo, o sea, la cantidad máxima de todos estos montos, la cantidad mínima y el promedio, que también se le denomina media. Acá en esta otra tabla nos pide dar un IVA a cada uno de los, cuál será el IVA de todos estos montos de aquí, las cantidades. Empecemos por dar el valor del total de año por año. Para hacer el valor del total de años, lo que tengo que hacer es una suma. Esta se basará en la suma de todas las cantidades que se dieron durante el año, y lo vamos a hacer mediante una función. Voy al icono función, marco la categoría matemática y entre ellas busco la función suma. La tenemos aquí. Coloco siguiente. Aquí nos detalla que la función suma lo que hace es devolver la suma de los argumentos que yo voy a seleccionar. Los argumentos serán todos estos. Una vez habido marcados, aquí se muestra el resultado ya predeterminado de lo que yo acabo de señalar. Doy clic en aceptar y tengo el resultado de la suma de todos los valores que se dieron en cada uno de los meses. Para no volver a hacer el mismo procedimiento en todos los parámetros, por ejemplo en el parámetro alquiler, otros ingresos, lo que hago es simplemente arrastrar hacia abajo y automáticamente se dará la suma, como podemos ver, de los diferentes parámetros. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer acá en total de ingresos? Lo mismo. Me pide el total de ingresos que se dio en cada uno de los parámetros en el mes de enero. ¿Qué es lo que hago? Voy a la función, voy al icono función, marco categoría en matemática, busco la función suma, coloco siguiente y marco el rango que voy a sumar, que es este. Una vez habido marcado y visto el resultado que sale, doy clic en aceptar y lo mismo hago para que no tener que hacer el mismo procedimiento por cada uno de los meses. Simplemente arrastro hacia el lado derecho y este automáticamente me da el resultado de la suma de todas estas cantidades. Eso en cuanto a la función suma. Pasemos a la función max, que dará el resultado del máximo de cada uno de los ingresos. Vamos a hacer la cantidad o el max, la función max del parámetro venta, del ingreso ventas. Voy a la opción función, establezco la categoría estadística y busco la función max. Aquí la tenemos. Doy clic en siguiente y la pestaña o la función en sí me dice que devuelve el valor máximo de una lista de argumentos. Lo que voy a hacer es a marcar mi lista de argumentos en la categoría ventas. Una vez habido seleccionado y visto el resultado que sale, doy clic en aceptar. Para no volver a realizar el procedimiento por cada uno de los parámetros, simplemente arrastro. Y tengo la cantidad máxima de cada uno de los ingresos, que son ventas, alquiler, entre otros. Lo mismo vamos a hacer en min. Min establece la cantidad menor de todos estos argumentos en cada uno de los parámetros. Vamos a hacer el parámetro ventas. Voy a la función, marco la categoría estadística, busco la función min y este me da un argumento de que devuelve el valor mínimo de una lista de cantidades, digámoslo así.
doy clic en siguiente, marco la lista de cantidades. Una vez habido marcada, visto el resultado, doy clic en aceptar y arrastro. Ahora, vamos a hacer la función media, o también conocida como promedio, que da un valor intermedio entre el máximo y el mínimo. Veamos. Repito el procedimiento. Doy la categoría que será estadística, busco la función promedio y esta me da un argumento que dice que devuelve el promedio de los argumentos, valga la redundancia. Marco mi rango de argumentos, visto el resultado, aceptar y arrastro para tener los demás promedios. Eso en cuanto a esas funciones. Ahora lo que me pide el cuadro de acá es que le dé un IVA a cada uno de estas cantidades. ¿Qué es lo que hago? Como sabemos, en nuestro país el IVA está marcado por el 12%. Para hacer eso para sacar el IVA tengo que hacer una multiplicación de la cantidad por el 12%. ¿Qué es lo que hago? Voy a la función, voy al icono funciones, doy la categoría matemática y busco la función producto, que hace referencia a una multiplicación, que es lo que necesitamos para poder sacar el IVA. ¿Qué es lo que me dice aquí? Que multiplica los argumentos. Doy clic en siguiente y marco en primera instancia la cantidad que necesito y la multiplico por el 12%. Vamos a multiplicarla por 12%, que me da un resultado de 300.000. Doy clic en aceptar. Una vez habido multiplicado, lo que hago es arrastrar para que esta se haga la multiplicación para cada uno de las cantidades que están aquí. Veamos ahora la función contar. ¿Qué es lo que hace la función contar? Vamos a lo que es funciones, establecemos la función matemática y buscamos la función contar. La función contar ha estado en la categoría estadística. Establecemos lo que es la función contar y qué es lo que nos dice. Cuenta los números que hay en una lista de argumentos, es decir, cuenta cuántas celdas tienen valores numéricos en un cuadro como este de aquí. Doy clic en siguiente y voy a contabilizar cuántas celdas son numéricas. Doy clic en aceptar y me arroja el resultado de 24, que me establece que hay 24 celdas que son numéricas en esta tabla de aquí. Veamos ahora lo que son contar sí y sumar sí. Había pasado por alto explicarles que a las hojas también se les puede dar un formato. Pueden cambiar de nombre a la hoja, pueden mover, copiar hoja, pueden colorear la hoja, protegerla y así sucesivamente entre todos estos iconos, dando solamente clic encima de la palabra hoja número 3. Vamos a poner el color a esta pestaña. Vamos a darle un color verde. Damos clic en aceptar y vemos que aquí se marca. Si pasamos a otra hoja, esta se va a marcar en el color que yo le acabo de dar. Veamos ahora sí lo que es la función contar sí
y contar sí y sumar sí. Para ver la función contar sí, establezco la categoría matemáticas. ¿Qué es lo que hace la función contar sí? Cuenta los argumentos que cumples con las condiciones dadas. Veamos. ¿Qué es lo que me pide aquí? Me dice reporte estadístico, personal por cargo. Tengo que contar la cantidad de personas que existen por el cargo de asistentes. Voy a la opción funciones, marco la categoría matemática, busco la función contar sí, doy en clic en siguiente y ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es el rango que tiene que contarme? Va a ser el rango cargo. ¿Cuál es el criterio que va a contar? Va a ser solamente asistentes. Entonces damos clic en aceptar, viendo que tenemos un resultado, y para no volver a repetir el proceso por cada uno de estos, lo que hago simplemente es arrastrar. Y dirá que en el cargo de asesor, en el cargo de asistente, hay 6 personas. En el cargo de asesor habrá 4 personas y así sucesivamente. Lo mismo me pide en la categoría, en cuanto a categoría, cuántas personas existen por categoría. ¿Qué es lo que hago? Voy a la opción funciones, marco la categoría matemáticas, busco la función contar sí y marco el rango que quiero contar, que en este caso será categorías, porque me está pidiendo es contabilizar cuántas personas hay por categoría. ¿Cuál será el criterio? El criterio será A. Veo un resultado de 7, doy clic en aceptar y arrastro para no tener que volver a repetir el procedimiento. Bien, ahora acá me pide el total de hijos por cargo. Ahora lo que tengo que hacer es sumar cuántos hijos tengo por cargo. Voy a la opción funciones, doy la categoría matemática, busco la función sí y me dice que esta suma los argumentos que coinciden con el argumento criterio. El área será el cargo. El criterio será asistente. Y el área de suma serán los hijos. Porque tengo que contar cuántos hijos tiene. ¿Cuántos hijos tiene la categoría asistente en el rango de cargos? Es decir, hay 26 hijos, como muestra el resultado aquí, hay 26 hijos del cargo asistentes. Doy clic en aceptar. Una vez tenido el resultado, lo que hago es arrastrar para no volver a hacer el mismo. Ya, y aquí como me pide el total, lo que tengo que hacer es sumar todo el total de hijos en general. ¿Qué es lo que hago? Como ya había explicado, lo que hago es hacer una función suma. Pero primero tengo que borrar esto para poder realizar la función suma. Pongo la categoría en matemática y veo la función suma.
marco el rango que voy a sumar, veo un resultado y doy clic en aceptar. Acá también lo que me pide ahora es sumar los hijos por categoría, el total de hijos por categoría. Voy a la función sí, marcando la categoría en matemática, el área para contabilizar será el cargo, no será categoría, será categoría, el criterio va a ser la categoría A y el área de suma va a ser la cantidad de hijos que tiene cada uno. Veo un resultado de 26, doy clic en aceptar y arrastro para no repetir el procedimiento por cada una de las categorías. Ahora, una vez habido realizado todas estas funciones, nos queda por revisar aún lo que son las funciones de lógica y las funciones de información. ¿Qué es lo que hace la función información? Darme a conocer, arrojando un resultado con la palabra verdadero o falso, si esa celda es fórmula, o es número, o es texto, o es blanco. Veamos un ejemplo. Vamos a la función información, damos la categoría información y aquí como nos muestra, vamos a ver si esta celda es blanco. O sea, es decir, si esta celda está en blanco. Tengo un resultado de falso porque esta celda no está en blanco. Está ocupada por una letra. Vemos otro ejemplo para ver si es texto. Información. Vemos la función es texto. Marco algo que yo quiera ver si es texto y me va a dar que es verdadero. ¿Por qué me va a arrojar un resultado verdadero? Porque esta celda contiene caracteres de texto. Hagamos un ejemplo más, seleccionando la función si es número. Es número. Seleccionamos esta celda de aquí y me va a arrojar un resultado que es verdadero porque esta celda sí contiene caracteres de número. Si yo daría clic aquí me va a dar un resultado que es falso porque esta celda no está ocupada por números sino que está ocupada por caracteres de texto. Y veamos también la función si es fórmula. La encontramos aquí. Es fórmula. Si yo hago clic aquí, me va a arrojar un resultado de verdadero. ¿Por qué? Porque como recordamos anteriormente, aquí hicimos un procedimiento con una función que vendría a ser una fórmula. Entonces me va a dar un resultado de verdadero. En caso contrario, que yo marque
otra celda que no sea fórmula me va a dar un resultado de falso. Y es así como nos arroja un resultado de falso verdadero de acuerdo a la característica que tenga la celda en la función información. Continuemos con la función si y con la función i. Vamos a hacer un caso. Aquí tenemos un ejercicio con la función si. ¿Qué es lo que hace la función si? Devuelve un valor si una condición específica se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, los alumnos que tengan notas superiores a 17 tendrán un vale de 20 soles en el comedor. Eso establece la pregunta. La función si básicamente es una pregunta que arroja una respuesta de verdadero o falso si la condición que yo le voy a preguntar se cumple o no se cumple. Veamos en la práctica. Vamos al icono función, establecemos la categoría lógico y vamos a escoger la función si. Damos clic en siguiente y vamos a hacer la pregunta. Hay tres parámetros aquí en la que se hace la pregunta, lo que tiene que decir si esta se cumple y lo que tiene que decir si esta no se cumple. Vamos a preguntar que si este valor de aquí es mayor a 17, no tengo el icono, entonces lo cojo de mi teclado de pantalla. Si este valor de aquí es mayor que 17, esa vendría a ser la pregunta. Si esto se cumple, va a arrojar un resultado va a decir aplica. Para poner esto de aquí, para que arroje el resultado, se pondrá entre comillas. Si esta pregunta o esa condición no se cumple, va a decir no aplica. Tenemos un resultado de que no aplica. Como vemos, arrojó un resultado de que no aplica. Para no volver a hacer el procedimiento, lo que hacemos es arrastrar. ¿Por qué no aplica? Porque dijimos que si este valor de aquí es mayor a 27, tendrá un vale de 20 soles en el comedor. Como este valor es inferior a 17, no aplica. Y así sucesivamente vemos que se cumple o no la condición. Eso en cuanto a la función si. Veamos ahora la función i. ¿Qué nos dice la función i? Dice que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Tenemos aquí un ejemplo en esta tabla lógica. Si todos los argumentos que yo le impongo a esta función son verdaderos, arrojará la respuesta verdadero, que se ha cumplido. Si uno de estos casos o uno de estos parámetros no llega a ser verdadero, da inmediatamente una respuesta a ser falso. Y así como vemos sucesivamente aquí. ¿Qué es la función i? La función i también es una pregunta, que como podemos ver aquí, se delimita con cada uno de estos de aquí. O sea, se pregunta si cada uno de estos de aquí cumple una condición. Hagamos el ejemplo. Vamos al icono, a la opción funciones, escogemos la categoría lógica y escogemos la función i.
siguiente. Y preguntamos, si este parámetro de aquí es mayor a 10.4, en el caso 2 pregunto, si este valor es mayor a 10.4, y así sucesivamente. Si este valor es mayor a 10.4, y si este valor es mayor a 10.4, me va a arrojar un resultado de falso. ¿Por qué me va a dar un valor de falso? Porque como podemos ver, uno de los parámetros no se cumple, que es este de aquí. No es mayor a 10.4. Para no volver a repetir el proceso, lo que hago simplemente es arrastrar. Y así tenemos los resultados de cada uno de estos. Hola, continuando con las funciones de texto, les voy a indicar cómo usarlas. Vamos a la función concatenar. Para esto vamos al icono de la función que ya está ahí y seleccionamos la categoría, en este caso es texto, y buscamos la función concatenar, damos clic en siguiente y seleccionamos en el texto 1, seleccionamos la primera celda, en este caso Claudia. En el texto 2 abrimos comillas, damos espacios y cerramos comillas. En el texto 3 seleccionamos el apellido, en este caso la siguiente celda, el apellido Gil, seleccionamos y aceptamos. Aquí vemos el resultado como quedaría como Claudia Gil, ahí lo estamos verificando y damos aceptar. Así nos ha quedado. Para esto, para no repetir la función por cada uno de estos parámetros, arrastramos hacia abajo. Ahí vemos cómo ha quedado. Así queda. La función mayúscula. Para la función mayúscula damos clic en el icono funciones, buscamos la categoría que es texto y seleccionamos la función mayúscula, que es esta. Damos clic en siguiente y seleccionamos la celda primera, en este caso Claudia, y de ahí vamos a ver, Claudia.
De ahí vamos. Aquí vemos el resultado, que están en mayúscula. Acá está solo la primera letra mayúscula, pero utilizando esta función vemos que toda la palabra se ha puesto en mayúscula. Aceptamos y es lo que hay. Arrastramos. Ahí está. Todos los nombres se han vuelto en mayúsculas. Para la función minúscula hacemos lo mismo. Vamos al icono función, seleccionamos texto, buscamos la función minúscula, acá está, función minúscula, vamos siguiente y acá escogemos el apellido. Aceptamos y es así como nos queda. El apellido de todas estas personas nos va a quedar en minúscula, como vemos ahí. Vamos ahora a utilizar la función repetir. Para la función repetir vamos funciones, seleccionamos la categoría que es texto y escogemos la función repetir, damos clic en siguiente, aquí seleccionamos el texto que sería Claudia, acá el número de veces que queremos que se repita, en este caso 1. Damos clic en aceptar y ahí está. Arrastramos. Esa es la función repetir. Vamos con la función formato condicional. Por último, les voy a explicar lo que es formato condicional. Vamos a la pestaña formato y escogemos la opción formato condicional y a su vez escala de color. Se le da clic. Bueno, antes de esto debía de seleccionar el texto que sería este. Ahí sí, vamos al formato condicional, escala de texto, aquí donde le vamos a poner el color de cada celda. Debe ser un color más fuerte para que se distinga un poco. Está bien este. Ya, y damos en aceptar. Acá vemos que no se distinguen muy bien los colores. Volvemos y seleccionamos. Le damos acá para que nuestros números se hagan blancos y se pueda apreciar mejor. Por último, la función imprimir, que la podemos encontrar aquí en este cuadrito, que es imprimir archivo directamente, o la podemos encontrar acá en el icono archivo e imprimir, o directamente la podemos hacer con control P y
imprimimos el documento que deseemos. Gracias, esto ha sido todo en cuanto a las funciones de texto.